Pasaron 13 minutos de las 11 de la noche y empieza en vivo otra vez aquí, 23 minutos como cada noche, con un invitado que tiene que ver con la actualidad. Gracias por venir, diputado Adrián Pérez. Ustedes saben, esta tarde quiso sesionar la Cámara de Diputados para rechazar las retenciones móviles y no se pudo. ¿Qué pasó esta tarde, Adrián? Nosotros creíamos que en primer lugar, que el Parlamento había estado ausente en este conflicto y nos parecía casi una irresponsabilidad. El Parlamento, que es el ámbito natural de fijación de las políticas públicas, que debiera atender, entre otros, en este caso, la situación del campo, que además tiene la particularidad de estar representado por todos los partidos políticos y además tiene la particularidad de tener representación de todas las provincias. Nos parecía que era un ámbito, el ámbito correcto para debatir cómo encontrarle una salida a un conflicto que lleva 60 días. La semana pasada hicimos una audiencia pública a la cual invitamos a todos los partidos políticos, participaron todos los partidos de la oposición, no participó el oficialismo, pero veíamos que en la medida que fue pasando el tiempo aparecieron cada vez más críticas dentro del oficialismo respecto de lo que había sido, por lo menos la última medida, que fue el disparador, que fue este incremento de retenciones y retenciones móviles. Las retenciones dentro, perdóname, las críticas dentro del oficialismo, ¿de quiénes? Y yo diría que desde el gobernador... En realidad es el fracaso de la sesión por las retenciones móviles, ¿no? Que era un poco el título que tiene esta tarde C5 en sí. Sí, yo digo, por ejemplo... Dentro del oficialismo, ¿quién es criticado? Por ejemplo, Schiaretti claramente fue un gobernador que dijo, yo con ese esquema de retenciones móviles no estoy de acuerdo. Sí. Y así muchos dirigentes del interior que vieron que en realidad el esquema de retenciones móviles lo que produjo fue mucho más que una afectación sobre el campo. Fue una afectación muy fuerte y muy concreta sobre todo el desarrollo de la economía regional. Las provincias productoras están paralizadas. Si el gobierno... No se vendió una cosechadora desde que empezó el lío, digo. Absolutamente. Además devolvieron el 80% de las que estaban precompradas. Pero tengo una pregunta. Más allá de los debates encendidos y las diferencias ideológicas, los diputados son son hombres y mujeres que comparten un ámbito durante mucho tiempo. Almuerzan muchas veces juntos, en los pasillos del Congreso. Hay diputados oficialistas que dicen, no sé cómo volver a mi provincia, que confiesan tener contradicciones para bancar las retenciones. Yo lo que digo es, uno no puede hacer nombre, pero lo que concretamente muchos de los diputados de las provincias productoras, si dijeran en público lo que sostienen en privado y lo que piensan, esto ya se hubiese solucionado. Porque hubiesen ido al recinto y hubiesen dicho, miren, el esquema de retenciones móviles y el último incremento fue un disparate. O sea, entonces, ¿hay diputados oficialistas que en privado dicen esto fue un disparate? Absolutamente, pero lo dicen no solamente con nosotros, se lo dicen a los productores. ¿Está claro? Se lo dicen a los productores. Sí, la verdad es que esto es un disparate y ya se va a solucionar. Pero ya llevamos 60 días del conflicto. Por eso decíamos, bueno, vamos a intentar ver si ante esta nueva situación se puede generar una sesión en donde vengan algunos diputados, por lo menos de las provincias productoras, y demos la discusión. Y con la misma, con la misma honestidad brutal, y ahora nos vamos a meter a fondo en el tema del campo. Hablamos un poquito de política y nos metemos de verdad en el campo y en el acto del domingo. Pero digo, con la misma honestidad que me decís, sí, hay oficialistas que en el fondo dicen, esto es una locura. Hay gente vinculada al área, vinculada a Lilita, vinculada al grupo de ustedes que dice, muchachos, estamos yendo a un acto con la rural, esto es una locura. No, nosotros sufrimos un proceso, para ser sincero, de discusión bastante fuerte hace un año. Un año. Porque la coalición cívica y en ese momento el ARI, que es un partido progresista, muy comprometido con un principio para nosotros, que es el principio fundamental, que es el de la distribución del ingreso, la generación de igualdad de oportunidades, la construcción de ciudadanía, nos parecía que el esquema de retenciones venía a cumplir un rol importante. Y efectivamente, en el marco de la crisis, el tema de las retenciones fue una fuente de recaudación que permitió, en todo caso, y ayudó al proceso de recuperación económica y ayudó al proceso de mejorar las arcas fiscales, que en todo caso habilitaba la distribución del ingreso. Ahora, lo cierto es que la primera que dio la discusión esto fue Carrió. Carrió, que es la dirigente del partido además que más recorre el país, y esto uno no lo puede discutir. Recorre mucho el país y decía, miren, la situación hoy del campo es preocupante, porque el gobierno ha colocado al campo en el lugar de un actor al cual se le puede extraer recursos. Y en este sentido la política es absolutamente errada. Es una política extractiva sobre un sector productivo que es absolutamente dinámico, fundamentalmente en los últimos años, y esto va a terminar mal. Nunca presupusimos que podía terminar tan mal. Pero digo, esto fue un motivo de discusión. Hace un año que Carrió viene diciendo esto termina mal.
esto termina mal y nosotros tenemos que ir a un esquema de retenciones sensatas. Y Carlos nos decía, retenciones sensatas son 25% en la soja, 20% en el resto de los granos, y retención cero en carne y retención cero en lácteos. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos con un stock ganadero congelado de hace 10 años, y si nosotros le seguimos poniendo más retenciones o cierre las exportaciones, lo que logramos es el efecto inverso al deseado. Lo que se ha querido lograr, o lo que anunciaba el gobierno que iba a lograr con esto, era la disminución del precio interno. Bueno, con stock, es decir, con oferta congelada, es imposible que se mejore el precio interno, porque en realidad al incremento de la demanda, menos oferta, problema seguro. Con lo cual, lo que nosotros veíamos como salida, previo de un debate fuerte, es, al contrario, eliminar retenciones y establecer, en todo caso, un cupo de exportación o un cupo para el abastecimiento interno con precio de referencia para los cortes populares, como ocurre en otros países del mundo. Los cortes exportables se los deja exportar, y los cortes más populares que queden y con un precio de referencia. La verdad que con ese sistema nosotros tenemos carne mucho más barata en Argentina. Porque si nosotros miramos en el año... O sea, ¿y vos estás de acuerdo con esta idea de separar los cortes? Absolutamente, absolutamente. Hay que garantizar abastecimiento, pero hay que permitir exportar. Hay que aprovechar un contexto internacional absolutamente favorable, y hay que garantizar... En realidad eso ya está acordado, ¿no? Todavía no está... Sí, no está implementado. Ahora... Hay que apurarse para comer lomo, entonces, ¿no? Bueno, porque está bien, pero... No está, digo, no digo que esté mal, no digo que esté mal, pero digo... Hay que congelar pero un par de pasa en lomo. otros países. Hay que ver... pasa en Uruguay. Va a Uruguay y la situación es... en otros países suena que... Pasa en Uruguay. Pasa en Uruguay. Bueno, y la situación de la leche es bastante similar. Nosotros teníamos una producción de unos 9.500 millones de litros hace 10 años y hoy producimos 10.000 millones de litros. Es decir, ¿cómo es posible que la agricultura se haya expandido como se expandió y el sector lácteo haya quedado planchado? Bueno, porque hubo un corrimiento... el incremento de retenciones y las restricciones sobre el sector ganadero y sobre el sector lácteo corrieron la producción hacia otro lado. Entonces ahora el gobierno dice, se produjo un proceso de desoficiación. Bueno, pero ustedes lo produjeron. Hubo 4 años de políticas... la verdad bueno, pero ellos también dicen que con el incremento de las retenciones, tal como lo habían planteado inicialmente, el ya olvidado amigo Lustó, intentaban combatir la desoficiación. No, eso es una mentira. Eso es una mentira. Porque en realidad... Sí, te juro que lo dijeron. sí. No, pero está claro que no es... El objetivo era un objetivo netamente fiscalista. Es decir, un objetivo de recuperación de recursos ante un sector productivo que se veía un incremento importante de los precios internacionales, y que además ni siquiera fue un gobierno que tuvo creatividad. Hace 4 años que viene con la misma lógica. Cada vez que necesita más recursos, retenciones. En el último año hubo 4 incrementos de retenciones seguidos. Creo que fueron 5 en los últimos 17 meses. Entonces, y la verdad es que uno ni siquiera está en desacuerdo con el instrumento de las retenciones. Lo que uno está en desacuerdo es con retenciones del 44% que pueden llegar al 95%. Es un despropósito absoluto. Y las consecuencias, insisto, las estamos viendo, bueno, vos sos rosarino, sos de Santa Fe, las estamos viendo con la parálisis que se ha generado. Qué complicado para Vino, ¿no?, la situación. Sí, vine... Finalmente, bueno, estuvo muy bien. Es para todo el país la complicación. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero la gente de Entre Ríos lo mismo, la gente de Córdoba, en definitiva todos. Creo que hay que entender, porque el gobierno se equivoca cuando dice, bueno, pero generan un empleo directo del 7%. Sí, el empleo directo, pero el empleo indirecto que genera el campo es mucho mayor. No, igual, perdóname, más allá de algunos alineamientos generales que podemos estar de acuerdo, también... en otro momento, cuando pase la crisis, cuando se arregle el asunto, cuando haya un acuerdo, vamos a tener que volver a hablar del campo. Pero digo, seguro. No se te escapará lo que el trabajo en negro implica. No, absolutamente. El trabajo en negro que también tiene que tema de gobierno, digamos, pero... Absolutamente, pero eso es una cuestión... si vos planteás es un tema sensato que hay que discutir. Si vos me decís, discutamos el tema del proceso de extranjerización, por ejemplo, de tierras que ha ocurrido en los últimos tiempos, hay que discutirlo eso. Claro. Discutamos el tema de el avance fuerte de los pools de siembra. Otro problema que tiene el tema de retención es que también reconocerás que el movimiento en negro se complica. Sí, pero no es producto de... No es producto de eso. Yo digo, habría que discutir...